Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de CTL. En este episodio vamos a hablar del rol del CISO, un rol que hoy se torna estratégico en cualquier organización, y para hablar del tema nos acompaña Hernán Parada, especialista en ciberseguridad, CISO también. Muchas gracias, Hernán, y bienvenido. Muchas gracias, Juan, por la invitación. No, al contrario. Una pregunta que siempre nos gusta hacer, como para arrancar, es cuando vos estás en una mesa con gente por ahí que no es del sector y te preguntan, ¿qué hace un CISO? ¿Vos qué les contás? Es difícil en la mesa del común. Siempre, viste, trabaja con computadoras. Pedile, Sí. se me bloqueó el WhatsApp, tengo un problema en la computadora de casa. Mencionándolo en palabras sencillas, el CISO, lo dijiste vos, hoy se convirtió en un rol por ahí más ejecutivo, pero básicamente es el máximo responsable de proteger lo que son los activos de información de una organización. Activos de información en el sentido ampliado de tecnologías, sistemas, información, datos, o sea, ya en el sentido ampliado. Y ya desde hace algunos años ampliado en el sentido de no solo proteger esos activos de información, sino de también establecer las estrategias para cómo la organización puede seguir operando en el momento en el que algo suceda. Que hoy en día, digamos, ya no es proteger para que no suceda, sino proteger para intentar que esté la menor probabilidad de que ocurra, pero sabiendo que en algún momento va a ocurrir y cómo vas a estar preparado para afrontar la operatoria cuando pase. Seguramente vamos a estar profundizando bastante sobre eso en la charla. Es un rol que fue cambiando con el tiempo, ¿no? Sí. Siempre estuvo el rol del responsable de seguridad informática o del que tenía la responsabilidad. Desde hace mucho tiempo atrás estaba también por ahí dentro del organigrama de IT también, o de sistemas, con algún rol específico que se encargaba de la protección. Obviamente, a lo largo del tiempo fue cambiando un poco qué es lo que sucede hoy, que cambió la superficie de ataque. Antes las organizaciones estaban muy acostumbradas a que vos tenías tu castillo, rodeando el castillo un foso con agua y el afuera. Claro. Hoy el castillo ya no es solo el castillo, entonces históricamente se trataba de proteger el castillo, ¿no? De decir, bueno, todo lo de afuera es una amenaza, dentro del castillo está todo protegido y confías en lo que está dentro del castillo. Bueno, eso hoy con cómo fue mutando también la tecnología, el perímetro y la superficie de ataque cambió, con lo cual hoy ya no es proteger lo que tenés a la vista dentro del castillo, sino que todo lo que rodea y todo lo que hace al negocio, ¿no? Así que eso también fue mutando en ese sentido, de, bueno, salir un poco del ámbito o de la dependencia de TI y pasar a ser un área en sí misma, ¿no? Recién hablabas de eso, me quedé con eso de la línea, dónde se traza esa línea entre lo que es TI, operaciones y ciberseguridad. Tal cual. Sí, a ver, TI tiene un rol tecnológico también pensado y específico dentro de ser un CTO o un CIO, con I, el CEO, ¿no? El responsable también estratégico y ejecutivo de tecnología, que orientado a los objetivos del negocio va a tratar de definir las estrategias y las mejores tecnologías que necesite esa organización para los objetivos de negocio que tenga. El CISO, por el otro lado, va a tratar de proteger todo eso y de implementar las mejores mecánicas, estrategias y políticas para proteger esa tecnología que se decidió. Antes por ahí eran dos roles que chocaban mucho, o que por estar en dependencia del CTO tenías el propio freno, ¿no? Porque era, bueno, tenías que decirle a la misma persona que estaba orientada a la eficiencia tecnológica, che, esto por ahí no se puede hacer de esta forma. Entonces también ahí ese responsable con seguridad, qué autonomía tenía para poder dar su opinión. Hoy son dos roles que normativamente las mejores prácticas lo piden así. Tendrían que ser dos roles jerárquicamente con igualdad de condiciones para que sean dos opiniones totalmente válidas, pero que puedan convivir en lo mejor que se le puede ofrecer al negocio. La mejor tecnología, pero también de forma segura. Ahí se genera como un contrapeso más parejo en la construcción. Se arman charlas interesantes porque obviamente hay muchas medidas, muchas tecnologías que pueden eficientizar, que pueden ser mejores para la tarea diaria,
pero que abren ventanas de riesgo. Entonces, bueno, también el rol un poco del CISO es no ponerse en un negador crónico y decir todo que no, porque el negocio tiene que fluir, tiene que seguir. Las tecnologías tienen que implementarse porque traen beneficios para la organización, pero sí hacerlo con criterio, ¿no? En ese sentido. Entonces ahí se arman lindas charlas de decir, bueno, ok, avancemos con esto, pero apliquemos estos controles mitigantes. Algunas cosas son mandatorias por normativo, por lo que fuera, con lo cual ahí no hay mucho en ámbito de discusión, ¿no? Y es por ahí un poco más tajante. Pero en el resto está muy bueno porque, bueno, es poder convivir y negociar. Y es negociación constante. Y ahí ya sí dentro del ámbito de seguridad de información o del equipo de seguridad, ¿cuáles son las decisiones que sí pasan por el CISO, digamos, donde realmente juega un rol determinante en la figura de CISO, más allá del equipo de seguridad? Mira, el rol del CISO es súper interesante porque tiene una amplia gama de responsabilidades, muchas. Con el paso del tiempo cada vez fue absorbiendo mayores responsabilidades en lo que tiene que ver con la protección de activos. Tiene un poco acotado lo que es la autoridad. La autoridad en el sentido del poder de decisión, ¿no? O sea, todo lo que tiene que ver con políticas, con el apetito del riesgo, o sea, el riesgo que va a asumir la compañía, no lo va a definir el CISO, lo va a definir el board, el directorio, el que tenga en realidad la potestad de tomar esas decisiones. Entonces, como en ese sentido, el CISO tiene un rol más de influenciador, de decir, bueno, estoy en esta mesa para plantear este otro vector dentro de una unidad de negocio, dentro de un servicio que se quiera poner o dentro de un objetivo de negocio. Sí, en el marco interno, el CISO tiene la potestad de, obviamente, definir las estrategias. Obviamente eso después se eleva para aprobación. Manejar el presupuesto. Un presupuesto aprobado por dirección, obviamente, que también hay que ir a defender en el por qué se necesita ese presupuesto, pero después sí autonomía en la decisión de cómo está organizado el equipo, qué áreas se definen dentro del equipo, cuáles son las políticas también a nivel tecnología, bueno, las tecnologías que se implementan, con qué medidas de seguridad mínimas se implementan, cuáles son los estándares. Ahí la verdad que el CISO tiene todo ese poder de decisión, ¿no? Y recién hablabas de la relación del CISO con la dirección y el establecimiento de los objetivos, la estrategia. Uh-huh. Ahora, de cara a su equipo y a sus áreas, ¿cómo se piensa un equipo de ciber de cara a la conformación de su equipo, los roles, las áreas involucradas? Bueno, todo parte de esos objetivos estratégicos y de negocio. Por eso es que el CISO tiene que estar hoy en día muy en tema y muy cerca del negocio y de las decisiones estratégicas. ¿Por qué? Porque justamente todas sus decisiones y el armado de equipos, el armado de, bueno, qué es lo que hay que proteger, qué es lo importante, qué es lo urgente, cuál es el apetito de riesgo de la compañía, todo eso te va a dar el marco para poder definir tus estrategias propias a nivel ciberseguridad. Esas estrategias, cómo las vas a cumplir dentro para ir bajándolo de lo estratégico a lo táctico, a lo operativo, con lo cual a partir siempre de ese primer gran foco que es las estrategias del negocio, es que después decidís si, bueno, voy a tener un área acorde obviamente al presupuesto que tengas, a la estructura de la organización, a lo que se permita dentro de la organización. Va a depender si sos una pyme o una gran empresa, pero ahí decidirás si, bueno, tendrás equipos de identity management, si podés tener un equipo que se dedique pura y exclusivamente a todo lo que es governance, risk control and compliance, digamos, todo lo que sea normativo. Ahí está bueno también, que es lo que mencionabas al principio, que fue cambiando un poco el rol del CISO, que originalmente los equipos de seguridad eran equipos muy técnicos, hoy se convirtieron en equipos multidisciplinarios porque tenés, obviamente, gente específicamente técnica para determinadas tareas, pero después podés tener gente analista, gente que se dedica a redactar políticas, gente especializada en gestión de riesgo, con lo cual hay todo ahora un abanico de skills también que van mucho más allá de lo técnico, ¿no? Qué desafío, ¿no? Todo eso porque de repente tener que tener una diversidad de perfiles, toda esa pluralidad. Sí. No solo diversidad de perfiles hacia el adentro, sino también
esto de tener que comunicar hacia un directorio también es cambiar el chip que por ahí uno en la carrera, hasta que fue llegando a tomar un grado de responsabilidades en un área, es poder tener ese background técnico, porque obviamente es para entender las cuestiones técnicas que hacen a un determinado riesgo en cyber, pero eso después poder traducirlo en lenguaje de negocio, que es lo que el directorio también quiere escuchar. Claro. Así que es un lindo desafío y un lindo lugar para estar. ¿Cuál dirías que son las métricas o los KPIs que te parecen más relevantes a la hora de analizar o de tener una buena visibilidad del estado de situación o de la salud de la ciberseguridad de una compañía? Ahí lo separo por ahí en dos grandes grupos. O sea, tenés KPIs y KRIs también, indicadores no solo de performance, de cómo están funcionando los procesos dentro de los equipos de cyber, sino también indicadores que te vayan moviendo la vara de qué tan expuesto o no estás a eventuales riesgos que puedan suceder. Ahí de cara a lo que se puede ver hacia lo estratégico y más a alto nivel, indicadores obviamente de cuáles son los riesgos realmente expuestos, qué riesgos están en una instancia de aceptación o de decir, este riesgo está aceptado a nivel directorio, ir viendo cómo va evolucionando esa exposición a un eventual riesgo. Se ve mucho también a nivel directorio, que es un buen indicador para ir viendo cómo van fluctuando y cómo van evolucionando las pérdidas, porque en definitiva toda incidencia, ya sea a nivel de riesgo operativo o tecnológico, repercute en una pérdida. Se basa mucho también toda esa gestión de riesgo en las pérdidas esperadas, con lo cual la evolución, ya sea porque van creciendo o decreciendo en cuanto a las pérdidas, es algo que se mira mucho. De cara a la gestión interna, ya se empieza a ver un poco más también, cuáles son los tiempos mínimos de detección de incidentes, los tiempos mínimos de resolución de esos incidentes, la cantidad de vulnerabilidades que están gestionadas o aún no gestionadas, indicadores que tienen que ver con en cuánto está protegido el parque de tecnología, ¿no? De cuánto están patcheadas los dispositivos endpoint de los usuarios, los controles que están aplicados. Hay indicadores también sobre todo para entidades reguladas como las financieras, por ejemplo, de cómo viene el grado de cumplimiento normativo. Eso también te da, ¿no? un baseline, digamos, de control. Así que eso diría que son por ahí los principales. Ahora se habla mucho de gestionar el riesgo. Vos al principio mencionabas esta cuestión de no solo cuidar a la compañía, el perímetro y la infraestructura, sino también tener buenos elementos como para poder reaccionar ante una determinada situación y disponibilizar lo más rápido posible el negocio y la actividad normal. Así es. Sí, a ver, me gusta pensar cuando me habías hecho la primera pregunta también del rol del CISO, me gusta pensarlo también como que es un gestor de la incertidumbre. Porque en definitiva a lo que estamos expuestos también es a eso, es a una gran duda de cuándo nos va a pasar, ya no si nos va a pasar o no, sino cuándo. Entonces un poco el rol también y en la gestión de riesgos podría mencionarse de esa forma, de gestionar la incertidumbre de decir no puedo estar a ciegas totalmente, poder dar cierta certeza en algunas cosas, el hecho de siempre surge esta pregunta, ¿no? Muchas veces en los altos directivos te dicen, ahí estamos seguros. Y es como el CISO o alguien de ciberseguridad que te diga sí o no a esa pregunta, es raro, dudalo, porque la verdad, ¿quién puede dar la certeza de si estamos seguros o no? Distinto es el que te pueda dar un marco de decir, mira, en estos aspectos y en estos vectores, en estas directrices, tenemos un grado de seguridad en el que estamos cómodos. Claro. De lo que sí podemos estar seguros, que da un mayor nivel de certeza, si se quiere, es en qué podemos hacer cuando nos pase, ¿no? Entonces decir, no podemos manejar, podemos obviamente acotarlo a decir, tengo todos estos controles que hacen que la probabilidad de que algo me ocurra bajó lo suficiente para estar en un nivel de seguridad que nos deja tranquilos. Tranquilos, entre muchas comillas, ¿no? Pero sí después decir, lo que sí tengo certeza es que en el momento en el que pase, lo vamos a poder identificar y nuestro plan de acción o nuestra acción correctiva para gestionar ese incidente va a ser esta.
En esa misma línea de lo que contabas recién con respecto a la expectativa de certeza que necesita la organización o que se puede plantear, de tu propia experiencia o de conversaciones con colegas, ¿dónde encontrás que las empresas que quizás sienten que ya son seguras cometen los mayores errores, descuidos o... Y tenés varios aspectos. En muchos casos se da que por ahí esa sensación de seguridad está dada por la aplicación de tecnologías, ¿no? Es decir, tengo muchas herramientas, entonces tengo aplicado un SIEM, tengo aplicado un XDR, tengo herramientas por montones. Y eso también es una falsa sensación de seguridad solo por el hecho de la tecnología, ¿no? O sea, poder gestionar todos los riesgos, poder gestionar la seguridad es tecnología, es procesos, son personas, es cultura de seguridad. Entonces a veces está esa falsa sensación de seguridad por el hecho de tener herramientas, y por ahí tenés un SIEM, que es una herramienta que recolecta logs de todos los orígenes de datos, pero si no tenés un proceso para gestionar eso y no podés separar lo que es ruido de lo que es real, y te va a pasar el elefante rosa por adelante y no lo vas a ver. Entonces esa es una de las principales. La otra sucede también en muchos casos con el tema de normativas o de ISO. De decir, bueno, cumplo con la ISO 27000 o cumplo con la normativa tal. Y de vuelta, te estás enfocando en la otra pata. Te estás enfocando en la pata del proceso documentado, del papel. Bueno, y del papel a la realidad que hay. Entonces siempre es muy importante tener la medida justa que necesita la organización. Eso es muy importante también, entender en la organización en la que uno se desempeña qué necesidad real hay, cuál es el modelo de negocio, cuál es la estrategia de ese negocio para aplicar la mejor de las tecnologías con la inversión necesaria, acorde a la billetera que tenga la compañía también. Todo eso para llegar a un nivel de riesgo acorde que la compañía está dispuesta a aceptar. Entonces, hay muchas cosas de que la generalidad por ahí no aplica a todos por igual, porque no todas las compañías tienen los mismos riesgos, no tienen la misma exposición, no tienen los mismos objetivos estratégicos. Entonces, es como que no hay una fórmula mágica. Sí está el paso a paso, digamos. El paso a paso sí aplicaría a cualquier organización, ¿no? Pero eso es lo que te va a llevar después a entender, ok, para esta organización, en este nivel de exposición, en este contexto en el que está operando, estas serían las mejores medidas. Hay mucho de priorización, de medición de impacto, pero sobre todo mucho de criterio, ¿no? En lo que vos estás contando. Sí, a ver, tiene que ver un poco con ese rol del CISO de poder influenciar. Lo principal que hay que poder identificar en cualquier organización, a veces es más complejo o menos complejo, de acuerdo al tamaño de la organización, el nivel de servicios que den. Pero lo principal siempre, a mí me gusta siempre llevarlo a cosas por ahí más tangibles, ¿no? Entonces yo siempre hablo de la organización como una casa. Entonces decir, bueno, si alguien te contratara para proteger una casa, ¿qué es lo primero que verías? Bueno, tendría que ver la estructura de la casa. ¿Cuáles son los posibles puntos de fuga de esta casa? Che, mira, sí, tenés una puerta principal, pero fíjate que en el cuarto de allá tenés un ventiluz, que por el ventiluz también puede entrar algo, y por ahí el ventiluz nadie lo tenía identificado porque es algo mínimo, es un ventiluz, pero por eso ese algo mínimo repercute en, che, pero acá estás pudiendo entrar a través de este ventiluz a una sala que tiene los equipos más caros de toda la casa. Entonces eso también prioriza. Entonces lo principal siempre es tratar de identificar todo el marco de esos activos que te comentaba al principio, de decir, bueno, ¿qué activos son los que soportan esa operatoria del negocio? Ahí es donde viene también la priorización, con procesos, poder identificar un BIA, que también es este Business Impact Analysis, de decir, bueno, ¿cuáles son los procesos más importantes de la compañía? Ahí está también el rol del CISO de poder sentarse con el CFO, con la unidad de productos, porque ellos son los que te van a decir qué productos y qué procesos son los más importantes para el negocio. Y de ahí sí empezar a desgranar de alguna forma bajo qué tecnologías están soportadas esos procesos, qué servicios están dándole servicio técnico, tecnológico, o de determinados sistemas a esos procesos de negocio. Incluso con esto que te decía al principio, de la amplitud de la superficie de ataque, qué terceras partes nos están dando servicio para esas cosas.
Que eso también Claro. antes era como muy de nicho de decir, bueno, está todo centrado acá, lo tenemos adentro. Bueno, hoy hay productos que por ahí tenés 1, 2, 3 o 4 proveedores que te están dando una partecita de ese proceso. Ahí es donde empieza esto que vos decías del criterio también, que es un criterio fundado en el sentido de decir, bueno, ¿por qué hay que proteger este servidor que está allá lejos en un CPD alejado totalmente? Bueno, porque ese CPD en realidad te está dando un servicio que es el servicio de scoring, que a través del servicio de scoring es el cual vas a darle un producto a un cliente en tu producto principal de la compañía. Ahí hay un dicho muy común siempre que se habla en ciberseguridad, que es identificar las joyas de la corona, ¿no? Es decir, porque también hay mucho en línea con esto que decías del criterio. Obviamente los recursos económicos son finitos. Obviamente si uno tuviese billetera infinita diría protejo absolutamente todo, pero llega un punto en el que tenés que decidir, bueno, no tengo plata para todo. ¿Qué protejo? De todo. Entonces habrá cosas en las que tendrás que enfocarte y decir, bueno, acá no podemos dudar y esto efectivamente hay que protegerlo en el mayor grado que podamos. Y para otras cosas habrá controles más laxos, controles mitigantes para evitar esa situación. Bueno, eso es parte del criterio, pero sí basado en la identificación de cuáles son esas joyas de la corona que no pueden no protegerse, ¿no? Claro. Y yendo únicamente a una parte de todo este universo complejo que vos nos contás, que involucra no solo cuestiones técnicas, sino cuestiones blandas y culturales, un poco lo fuiste desarrollando acerca de la mirada de una arquitectura moderna de ciberseguridad. ¿Qué lugar ocupa Zero Trust o debería ocupar Zero Trust en este diseño de arquitectura? Está bueno, a ver, es una metodología, muchas veces se confunde ahí por ahí el Zero Trust con tecnología. Y por ahí se vende inicialmente como una solución tecnológica, ¿no? Tiene que ver, y te lo ato con esto que hablamos al principio, de ese castillo, ¿viste?, blindado, Sí. que es justamente eso. En la protección del perímetro tradicional, el esquema de seguridad era VPN, firewall, listo, protegí el castillo. Eso obviamente tenía un sesgo por ahí, que es una vez que estás dentro del castillo, confío, porque ya estás adentro. Bienvenido ahí el caballo de Troya, ¿no? Es decir, Más gráfico imposible. confié en esto porque ya estaba dentro, con lo cual, ¿por qué sería malo si está dentro de mi arquitectura? Entonces el concepto de Zero Trust Network Access está bueno en el sentido de no confiar en nada, verificar continuamente. Eso está, a ver, no se discute y está alineado absolutamente con todas las mejores prácticas a nivel seguridad, es decir, dar los mínimos privilegios posibles, evitar los desplazamientos laterales si es que llegas a tener una intrusión dentro de ese castillo. Agrega obviamente Zero Trust un nuevo enfoque tecnológico que ya no es la protección solo a nivel de segmentación de red, sino que es acceso a una aplicación. O sea, es Juan accediendo a esta aplicación, pero ¿con qué contexto? ¿Desde qué dispositivo? Y eso medido continuamente, ¿no? Tenés como un broker entre medio de tu red y esa aplicación, que es la que va censando constantemente. Es decir, bueno, y ahora Juan quiso hacer esta transacción en la aplicación. ¿Y Juan quién es y qué acceso tiene? Y está bien que tenga el acceso en este momento desde ese dispositivo, desde esa geolocalización. Con lo cual, digamos, en el marco de la metodología es muy bueno. Es muy difícil de implementar, y es muy difícil de implementar no por la tecnología, sino por los procesos. ¿Por qué? Porque lo difícil ahí es identificar en tu organización, en esto de la casa como organización, decir, bueno, y Juan efectivamente ¿a qué tiene que tener acceso? Y con la cantidad de microservicios que empiezan a ver, terminás cayendo en algo que es muy común de ver, de decir, bueno, levantale todo y después vamos cerrando. Acá el concepto es distinto, es no tenés acceso a nada y vas levantando lo que necesitas. Y muchas veces eso compite con que si no lo tenés muy bien definido, no anda nada. No anda nada, ¿por qué? Porque es muy poco permisivo el Zero Trust. Entonces muchas veces la complejidad tiene que ver en la implementación y en el entender bien la arquitectura de la compañía. Pero bueno, a nivel maduración, si se quiere, y arquitecturas de seguridad modernas, sí, porque hoy tienen esa complejidad. Tienen la complejidad de que por ahí no es tan fácil identificar
cuáles son los límites de tu casa, porque ya no hay límites. Y esto vuelve un poco a lo que hablabas de la articulación entre operaciones, tecnología y ciberseguridad, porque de alguna manera, esta gestión de identidades y accesos y todo lo que nos comentabas pone el foco en la seguridad y es esa articulación de ir habilitando o entendiendo el negocio. Cuanto más el área de seguridad entiende el negocio, más 100%. herramientas tiene para poder trabajar. Sí, y ahí entra la confianza y el rol de influenciador en el buen sentido, digo, de poder aportar valor de un área de ciberseguridad en el sentido de tomame como enabler del negocio, ¿no? O sea, soy un área que va a tratar de que el producto que se esté desarrollando, la estrategia que se esté desarrollando salga con las mejores características de producto, financieras, de revenue que pueda tener, con la mejor tecnología que aporte un CTO, pero de forma segura para que ese beneficio sea continuo. Y en 3 meses no tengas que estar diciendo el producto fracasó porque tuvimos un evento de ciberseguridad que expuso los datos de los clientes o que generó pérdidas económicas o robo de dinero directamente. Entonces, en ese aspecto es muy importante que el rol del CISO se vea de ese lado. ¿Por qué? Porque el objetivo final es que no se creen cosas a espaldas de ciberseguridad, ¿no? O sea, lo peor que nos puede pasar es, no, ni le comentes a ciberseguridad que estamos sacando esto porque nos va a empezar a poner 1000 trabas, no va a salir más el producto. Entonces, en lo personal me ha resultado y he tenido algunas experiencias muy buenas de, pará, llamémoslo antes al equipo de Hernán a ver si nos puede dar una mano, a ver de qué forma podemos evitar o reducir la probabilidad de que esto, que es un muy buen producto a nivel operativo y de negocio, con una muy buena tecnología, pueda fallar por una incidencia de ciberseguridad. Con lo cual ese es como el sumum, digamos, de lo mejor que pueda pasar. De, lo veo antes con vos y sumate a la construcción de esto, porque queremos que dentro de los features que tenga el producto, uno de esos features sea que sea seguro. Ahí te evitas todo el tema del shadow IT, de decir, sí, mira, hubo una unidad de negocio que se mandó sola y puso equipamiento, puso tecnologías, puso sistemas que no vio nadie. Y eso también, digamos, no hay que aclararlo, siempre es más costoso arreglar el auto andando que antes de que salga a la fábrica. Antes mencionabas las normativas, los estándares, las certificaciones. ¿Qué lugar le das a eso y cuánto estructura y cuánto limita la gestión? A ver, yo las veo como algo necesario y positivo. ¿En qué sentido? Dan un marco de estandarización, ¿no? Dan como un baseline, dan una línea base. En esto, ponele, ¿no? Salvando las distancias, pero en esto de llevarlo a la cotidianeidad, vos tenés un auto. Podés elegir tener un seguro contra todo riesgo. Ahora, el seguro contra terceros es obligatorio. ¿Por qué? Porque vos no podés asumir el riesgo de lo que le pueda generar a otro. Entonces ahí también la normativa es, bueno, yo te pongo un baseline. El seguro contra terceros es obligatorio, no está bajo decisión tuya. Después si querés sacar un seguro contra tercero con la prima que quieras y la franquicia que quieras, es decisión tuya porque vos asumís el riesgo de lo que vos te puedas hacer responsable. En ese sentido, las normativas es como ponen un baseline de, bueno, esto mínimamente tiene que estar, tiene que existir. Después tendrás tus libertades como organización en pos de lo que querés asumir o no, sin perjuicio de un tercero. En todo lo que son entidades financieras, hay normativas del Banco Central respecto a gestión de riesgos y cumplimiento de controles mínimos. Que eso también en pos de decir, bueno, no es tu percepción y tu aversión del riesgo como entidad financiera y decir, yo puedo perder plata porque sos parte de un sistema general financiero en donde algo que te repercuta a vos le puede afectar al resto del sistema financiero, a un montón de usuarios. Entonces, en ese sentido, la normativa pone esa línea base de decir, bueno, esto es lo mínimo para no afectar al sistema en cosas que no podés decir vos por vos solo porque no te afectan solo a vos.
Se juega también la reputación, ¿no? En algunos casos. Bueno, totalmente. Sí. A ver, obviamente ante una incidencia vas a tener ese riesgo reputacional que también está dentro del lote de riesgos que se van gestionando, no solo el operacional, el de liquidez para una entidad financiera, el crediticio, el reputacional también hoy es muy importante en el sentido de que a veces no se ve, no es tan palpable a primera vista, pero de vuelta es cómo se recupera no solo tu negocio, decir, bueno, técnicamente, tecnológicamente nos podemos recuperar de un ransomware. Genial. ¿Y tu imagen? Porque en el medio saliste en los diarios, la noticia salió, quedó la marca pegada a ese evento y por ahí la tecnología la tenés para seguir operando y los que se te fueron los clientes por una cuestión de confianza y reputación. Ayuda obviamente para comentar también que está bueno a nivel de ciberseguridad, está bueno porque a veces en esa decisión y en esa puja de, bueno, esto lo podemos aplicar o esto no, a veces también es parte de una herramienta de decir, bueno, esto es normativo. Con lo cual acá esto no entra en discusión. Entonces, desde ese punto apalanca también. Pero bueno, nada, de vuelta, lo veo con buenos ojos en el sentido de que acompaña. Obviamente, como decías vos al principio, tiene un impacto en lo operativo de que las organizaciones que están regidas bajo alguna normativa, obviamente ya tienen un costo inferido, si se quiere, de esa normativa propia, ¿no? De decir, bueno, acá no puedo jugar con el revenue para decir, bueno, este costo lo evito o esta inversión la evito. ¿Sentís que hoy está más maduro el ecosistema, entiende mejor esto, hay mayor receptividad? Hoy se escucha mucho en los medios o en las noticias acerca de diferentes casos, incidentes que empiezan a resonar más. ¿Sentís que eso hizo mella en los decisores y en los dueños de negocios? Sí, yo creo que sí. A ver, se empezó a hacer, por eso digo, ¿no? Fue como que se rompió también ese cascarón de decir, bueno, los responsables de seguridad informática estábamos, de hecho te lo digo hasta ediliciamente. Yo he estado en áreas donde el departamento de seguridad informática estaba cerrado con tarjetas de acceso, con lo cual encontrarte una cara de seguridad informática era así, son los que están adentro de esa cueva. Entonces salir un poco al mundo obviamente ayudó, era bueno, no gestionemos desde atrás de un monitor, desde atrás de una pantalla viendo qué está pasando, crucémonos y hablemos con el negocio. Obviamente hay mucha más divulgación en temas de seguridad informática, de cyber. Los directivos, los CEOs de compañías están mucho más al tanto también de esas cuestiones. En muchos casos ya no lo ven como un gasto, o sea, no deja de ser, no lo veo como otra cosa que no sea también un costo del producto. O sea, yo creo que en la cuenta de lanzar un producto evalúas marketing, evalúas las tecnologías y dentro de esos costos de producto, digamos, no a nivel gasto, sino de lo que me cuesta o de lo que me sale armar el producto, está también todo el future a nivel de seguridad. Sobre todo por cómo amplió en nada, en los últimos 10, 15 años, todo lo digital. O sea, de vuelta, pasamos de estar en ese castillo a decir, opero en el castillo, pero desde un lugar a 20 kilómetros. Y vino la pandemia, y vino el trabajo remoto, y vino la digitalización. Un montón de compañías hicieron procesos de transformación digital. Bueno, eso te lleva a que evidentemente tus procesos y tus negocios dependan de la tecnología, dependan de lo digital, y lo digital está expuesto a este tipo de riesgos. Así que, yendo a la parte de monitoreo y de detección, ¿cómo se detecta un incidente en una organización? ¿Cómo se preparan los equipos? Bueno, ahí también tiene que ver un poco con conocer tus perímetros, conocer tu infraestructura y ponerle contexto en el sentido de, bueno, poder identificar qué situación es adversa. De vueltas entendiendo el negocio también. Ahí obviamente te apalancás con herramientas, porque obviamente son muchos los orígenes de información y de fuentes de información. Generalmente terminás laburando con un SIEM, un XDR para endpoints, como para que puedan accionar ante alguna situación imprevista. Pero de vuelta lo importante ahí siempre es que vos puedas estar midiendo lo que realmente importa
y que las alertas efectivamente sean alertas que requieren una acción. Imagínate que si empezás a recibir 1000 alertas por día y todos son falsos positivos y demás, en ese mar de alertas se te va a perder la importante. Entonces, de vuelta, es aplicar tecnologías que están a disposición para el monitoreo y demás, pero lo más importante siempre es cómo se implementan y cómo se aplican, ¿no? Después, obviamente, también, y en pos de eso, a veces es ir entendiendo las dinámicas del negocio. Muchas veces, por ahí el incidente salta por comportamientos extraños o comportamientos no habituales en la operación. Y no salta por algo técnico. Por ahí en lo técnico, por algún control que falló, por algún control que se logró vulnerar, te terminas enterando por algún incidente del hecho de decir, no sé, nuestra media de plazos fijos en un día común de determinada época del año es de tanto y se dispararon por 10. Bueno, eso da la pauta también de cómo ir gestionándolo. Ahí tienen muchas organizaciones también, dependiendo del tamaño. Por ahí en algunas es una persona, son dos, en otras son equipos que también están a cargo del CISO, que es del Incident Response. Entonces ahí también es, bueno, cómo se contiene ese incidente para que no siga propagando, cómo se frena el incidente y cómo se llega al origen de ese dato, cómo, si es que propagó, si es que se movió lateralmente, cómo se corrige, cómo se vuelve a la normalidad si es que hay algún servicio afectado. Nos contabas acerca de la importancia de la cultura y las personas en la gestión de la ciberseguridad. Sí. ¿Cómo se construye una cultura de seguridad en una empresa? Ya desde hace bastante tiempo hay como un común denominador que no se discute ya y que va en línea con todo lo que veníamos hablando. Si estamos pidiéndole al negocio y estamos queriendo conocer la estrategia del negocio al nivel del board, a nivel del directorio, también, por más que uno impulse de abajo hacia arriba, si arriba hay alguien que topea y ves que el CEO te dice, no, a mí no me ponga doble factor porque la verdad que me molesta, es insoportable y demás, hacia abajo, ¿viste? Es como... Derrama. Tal cual. Entonces, viste, como es la paternidad y la maternidad. O sea, si a tu hijo le inculcas tal cosa y vos haces todo lo contrario, difícilmente tu hijo diga, ay, voy a hacer. Claro. Entonces, lo principal es tener una alta dirección. A ver, lo menciono alta dirección en empresas grandes, pero el dueño de una pyme. Entonces, si esa primera cabeza de la estructura hacia abajo despliega esa necesidad o esa intención real de tener una cultura segura, hacia abajo se hace mucho más fácil. Creo que en ese rol de influencia también del CISO y de las áreas de seguridad es poder plantearles que de vuelta no es la intención ser un palo en la rueda, sino también de prevenir, de poder tomar decisiones con criterio, que no estén obviamente ni sesgadas ni influenciadas por otra cosa que no sea estar enfocado en lo que hay que cuidar. Hoy se extiende mucho también porque la gente también lo percibe en el mundo personal. Entonces hoy muchas de las campañas que se hacen, la gente también las percibe de decir, bueno, no es algo puntual para mi trabajo, no es algo que solamente me sirva para mi trabajo, sino es entender que esto me puede ir al ámbito personal también. ¿Y qué tan preparado lo ves al usuario hoy para esa situación? Yo creo que está más preparado que hace unos años, por esto también de que hay mucha más difusión y más divulgación. Tenemos también, y eso está interesante, a mí me gusta mucho ir hacia el lado humano. Hace un tiempo di una charla de un término que me gustó poner ahí, que es el ransomware. Esto de jugando del ransomware, pero con el ransomware. Porque en definitiva las decisiones y la mayoría de los ataques muestran las estadísticas y demás que son por error humano. Y yo hablaba de este tema del ransomware, ¿por qué? Porque en definitiva es el ser humano el que está interactuando en un mundo digital para el cual no fue concebido. No nacimos como seres digitales, nacimos como seres analógicos desde los primeros hombres neandertals. Entonces también cómo percibimos el peligro como seres humanos está muy arraigado a lo analógico. Entonces hoy también es decir, bueno, lo llevo siempre ahí al mundo de lo cotidiano.
¿Pondrías un cartel en la puerta de tu casa diciendo que de tal día a tal día no va a haber nadie porque nos estamos yendo de vacaciones? Posiblemente no. Y sin embargo, ponemos la fotito de Instagram de estoy en tal lado, y entonces dices, ¿y qué diferencia hay entre eso y poner el cartel en tu casa que no hay nadie? Entonces me parece que sí hay mucha más conciencia de los peligros que puede haber. Creo que lo que nos juega en contra todavía es la inconsciencia. Sí, recién pensaba cuando vos contabas ese ejemplo, decía, y lo asociaba a eso del perímetro que contabas, ¿viste? Uno puede llegar a pensar, bueno, ¿quién me va a querer atacar a mí? Pero bueno, yo soy el medio para un permiso, un usuario, una red, una empresa, un soy ecosistema un simple mucho más analista grande. de créditos. No importa, puede ser la puerta de entrada a algo mucho más grande. Y pasa lo mismo con las compañías, porque muchas compañías por ahí tienen también esa percepción de, ¿a mí quién me va a atacar? Yo no soy un banco gigante, soy una pyme que tiene 50 empleados, tengo mis clientes, vendo mi producto. Y la realidad que hoy, eso también es importante destacarlo, lo que más valor tomó es la información. Lo charlábamos antes de empezar, de esto de que obviamente hoy poder tener una información concreta y puntual es muy valioso y se paga mucho dinero. Con lo cual, no importa, por más que tengas 10.000 clientes, para quien pueda obtener esa información es algo valioso que lo puede vender. Con lo cual hoy no importa, el ataque irá a mayores, menores empresas, con mayor objetivo, menor objetivo, pero todas son factibles de sufrir algún ataque. Yendo ya más hacia la mirada de futuro, ¿qué crees en base a lo que son las nuevas tendencias, en base a lo que ya hablábamos de el desarrollo que tuvo el rol? ¿Cómo lo ves que se va a seguir desarrollando y qué desafíos tiene por delante? Yo creo que va a terminar. Es un rol que tiene un constante desarrollo. Es un rol que tiene que estar constantemente conociendo las nuevas tecnologías, los nuevos vectores de ataque. Van a venir muchísimos más. O sea, en la era de. Vinimos bastante bien, no sé cuánto llevamos, pero no hablamos de IA. Buenísimo. Pero en la era de la IA también se están viendo muchísimas cosas las que vamos a tener que cambiar también la forma en la que gestionamos, porque las velocidades van a ser otras. Hoy, bueno, salió esto de lo de Cloud Mythos también, de decir, bueno, ahora encuentro vulnerabilidades y CVEs a montones. Entonces el problema es, ok, detectarlos lo vamos a poder detectar todo. El tema es con qué velocidad y con qué estructura vamos a poder salir a resolver para reducir esto que hablamos antes de los indicadores. El tiempo mínimo de detección está bárbaro. Y el de resolución, hoy está en promedio, salió hace poquito un informe de Verizon, de Data Breach, está en 40 días. El promedio en lo que tarda una compañía en corregir una vulnerabilidad crítica. Así que creo que va a haber muchísimos más desafíos. Creo que el mejor camino que podemos tener en las organizaciones donde todavía no pase es que los responsables de ciberseguridad, los CISOs, estén desde el momento cero, sobre todo porque ahora hay todo un abanico de posibilidades de desarrollar servicios y software en gente que por ahí no tenía la especialización en hacerlo. Y es de alguna forma en decir, bueno, mira, yo no tengo que ser ahora un ingeniero en temas automotrices para fabricar un auto. Se lo doy a la IA y me lo va a fabricar en la concepción del auto. Es un cuadrado que tiene motor, ruedas y anda. Y el día que tengas que frenar... totalmente abstraído de su contexto, totalmente... Exacto. Entonces, funcionalmente vamos a encontrar productos que las áreas de negocio van a poder construir, que seguramente funcionalmente les den resultado. El tema es todo lo que está oculto por detrás y esos riesgos que se están asumiendo sin visión, en el sentido de decir, che, ¿qué va a pasar el día que conectaste a un agente de un repositorio público y si ese agente tenía alguna puerta oculta, si el día de mañana no está disponible y vos basaste todo tu proceso de negocio en ese agente? Entonces creo que cada vez con más puntilleza hay que estar desde el momento cero
insisto en lo que te decía esto, no para poner trabas, sino para acompañar e influenciar en que eso se lleve adelante si es que realmente eficientiza, si es que realmente acompaña y ayuda a las organizaciones, pero que pueda ser construido ya desde cero en forma segura. Qué desafío llevar adelante esas conversaciones, porque bueno, hoy, volviendo al tema sexy de la industria hoy, que es la IA, nada, esta cercanía o esta proximidad con la capacidad de construir que por ahí algo más lejano, hace muy difícil algunas veces trazar ese límite o esa línea o tener esas conversaciones en cuanto a los riesgos asociados, no solo de seguridad, sino como vos bien decías recién, de disponibilidad, de escalabilidad. Totalmente. Y de todo lo que, bueno. Sí, es como a veces uno termina siendo el malo de la película en decir, sos vos el que no me deja salir a bailar. Sí, y sí, digo, parecería que... Anda a bailar, pero estate atento a esto. Tal cual. Y eso pasa mucho porque, a ver, claramente la industria se maneja así y obviamente hay un montón digamos, de necesidades o de objetivos laterales. Claramente el que te viene a vender IA, ¿qué te va a decir? Che, ojo que esto es riesgoso. No, te va a decir, esto te soluciona la vida. Por otro lado, también yo lo que veo es que te permite tener conversaciones con personas que antes no le interesaba lo que vos le venías a plantear. Hoy por ahí entrás por el lado del tema que sí le interesa, que es de la automatización e inteligencia artificial, pero tenés que terminar hablando de datos, tenés que terminar hablando de servidores, de base de datos, de seguridad, de perímetro, de buenas prácticas. Y que entiendan un poco el rol es ese, che, no te vengo a pinchar el globo, te vengo a contar la película completa. A mí me gusta decir eso, juguemos un juego en el que todos sepamos todas las reglas. O sea, no me cuentes la mitad de las reglas porque si no ahí estoy en desventaja. Entonces yo creo que una forma incluso de poner al usuario en un rol de igual a igual, de respeto, es el sentido de decir, che, está buenísimo que vos quieras innovar en esto, quiero contarte toda la película para que vos la conozcas. Después en algunas cosas tendrás tus libertades para decidir, en otras obviamente no, porque habrá políticas organizativas de decir, che, esto no se puede hacer porque la organización decidió que no se puede hacer. Pero está bueno que conozcan toda la película en el sentido de decir, mira, esto te va a dar muchísimas ventajas a nivel técnico en el sentido de, sí, podés saber cómo en realidad se pueden hacer y con agentes un montón de cosas. Podés automatizar tu WhatsApp para que responda a los WhatsApp y haga lo que quiera. Sabé que la IA tiene sesgos, tiene riesgos de jailbreaking, de data poisoning. Toda esta es la parte mala de la película. No mala en el sentido de mala, digo, pero la parte de la película en la que tenés que estar consciente de que esto también puede pasar. Y ahí hacer el balance, de decir, bueno, ¿qué priorizo? ¿Son más las ventajas que me trae de los riesgos? ¿Qué riesgo asumo? De vuelta, gestión de riesgos. Todo el tiempo estamos tomando riesgos, ¿no? Claro. Ahí se separan un poco los riesgos que puede asumir un usuario individual por sobre el riesgo que asumió la compañía que lo definió el directorio. Entonces es decir, bueno, vos podés ser muy aversivo al riesgo y tener un bundle de riesgo muy amplio en el marco de la organización. Los riesgos los marca la organización, ¿no? Como para darle, Hernán, un cierre, me gustaría que la comunidad del podcast de CTL se pueda llevar 3 recomendaciones para una organización que quizá no tiene el rol de CISO y que podemos dejarle 3 conceptos, 3 lineamientos, 3 ideas, 3 disparadores como para que puedan ya empezar a pensar y desarrollar sus organizaciones. Inicialmente esto de conocer tu casa. Eso es algo que no necesitas, en los casos sobre todo cuando sos chico tampoco, porque no tenés tanto. Hay herramientas de discovery, obviamente, de activos para cosas grandes, pero en pymes o lo que fuera, de base entender cuál es tu perímetro, por lo menos dónde están esos bordes, ¿no? De cuáles son las tecnologías basados en lo que se dedica la organización en donde estás. Identificar esas joyas de la corona. Eso es lo principal porque lo que no conoces no podés medirlo, no podés controlarlo, estás a ciegas totalmente, es incertidumbre pura. Es más, es incertidumbre que ni sabías que tenías, claro. Con lo cual es el peor de los escenarios. Después, basar mucho hoy, creo que va a ser uno de los principales temas, es el enfocar en gestión de identidades. Hoy creo que ese es el nuevo perímetro en definitiva. Ya no son muros, son identidades. Es qué actores propios y ajenos son a los que les diste vos la llave de tu casa o tienen acceso a tu casa.
Ahí se mete mucho el concepto ahora que va a venir muy fuerte, que es el de Non-Human Identity Management, porque ya antes gestionaba identidades, la de Juan, la de Hernán. Y hoy, de hecho, está también estadísticamente ahí probado que por cada identidad humana hay 10 digitales. Entonces es Hernán más los 10 agentes que está usando Hernán, que son agentes. Claro. No son personas que puedas ir a encontrar y decirle, che, esta es la clave. Y después 2 cosas básicas. Hoy, obviamente, con todo el tema de ransomware, un mínimo esquema de backup. Generalmente siempre está esa regla conocida del 3-2-1, ¿no? De 3 copias en 2 medios distintos, una offsite o una fuera del lugar donde esté. Pues generalmente pasa eso. Che, ¿tenían backup? Sí, teníamos backup. ¿Y dónde estaba? En el servidor que se rompió. Claro. Ok, se rompió la otra copia también. De hecho, ahora estuve leyendo esta semana que hay un concepto nuevo que es 3-2-1-1-0. Digamos, a las 3 copias, las 2 en 2 medios, una offsite, era una totalmente offline, o sea, directamente desenchufada para que en esa lateralidad o en esa afectación una la tengas totalmente aislada, y también con 0 error, probada. Generalmente lo que pasa es eso, sí, el backup está, pero nunca vimos si era levantable. Y lo último, mínimo, aunque sea lo mínimo que puedo hacer, plantear 2 o 3 escenarios de incidencias posibles para tener un playbook que es como esa hoja de ruta de decir, bueno, si nos llega a pasar, estamos en un entorno en donde en algún momento va a pasar, tener un mínimo playbook de cuáles son las acciones. Si hay algo que pasa siempre en momentos de crisis, es en que no hay mucho tiempo para pensar y la razón ahí medio como que no está a disposición. Con lo cual lo ideal es, bueno, estamos en crisis, pero ya sabemos qué hay que hacer, quién tiene que actuar en cada situación, cuáles son nuestros pasos a seguir. Así que yo creo que con eso hay un baseline lindo. Excelente, Hernán. Muchísimas gracias por estas recomendaciones, pero sobre todo por venir acá y compartir esta charla conmigo. Un placer, Juan.